Imagina por un momento el sonido ensordecedor de miles de alas batiendo al viento, el estruendo de cascos contra la tierra y el grito desesperado de 40.000 hombres enfrentándose a su destino. El 12 de septiembre de 1683, en las colinas de Viena, 1500 jinetes alados escribieron con sangre una de las páginas más aterradoras de la historia militar. Pero aquí está la pregunta que cambiará todo lo que creías saber. ¿Fue realmente una victoria divina o el resultado de una traición calculada que se ocultó durante siglos? ¿Has sentido alguna vez la energía de un lugar que guarda secretos milenarios? Las piedras del Muro de los Lamentos parecen susurrar historias del pasado a quienes se acercan a ellas. Cada una de estas rocas colosales, algunas pesando más de 500 toneladas, ha sido testigo silencioso de imperios que se alzaron y cayeron, de guerras que cambiaron el destino de civilizaciones enteras y de secretos que hasta hoy permanecen enterrados bajo las calles de Jerusalén. Pero hay algo inquietante en la perfección de estas piedras, algo que no encaja con lo que sabemos sobre la construcción judía del siglo I. La historia oficial nos cuenta que este muro fue construido por Herodes el Grande alrededor del año 19 a.C., como parte de la expansión del Segundo Templo judío. Sin embargo, cuando observamos detenidamente la técnica de construcción, encontramos algo perturbador. Estas piedras están cortadas con una precisión que solo los romanos dominaban en esa época. Las juntas son tan perfectas que ni siquiera una hoja de papel puede introducirse entre ellas, y no se utilizó argamasa alguna para unirlas. Esta técnica, conocida como Opus Quadratum, era exclusiva de las construcciones militares romanas más importantes. Los arqueólogos más valientes han comenzado a susurrar una teoría que podría cambiar todo. ¿Y si estas piedras no fueron colocadas para honrar a Dios, sino para glorificar al Imperio Romano? Las dimensiones de estas rocas, su disposición estratégica y su resistencia sobrenatural a los terremotos que han sacudido Jerusalén durante 2 milenios, sugieren que fueron diseñadas no para un templo de oración, sino para una fortaleza militar. Una fortaleza que tenía un propósito muy específico: controlar a la población judía y mantener el orden romano en una de las provincias más rebeldes del imperio. Pero la pregunta que realmente nos debe inquietar es esta: si millones de judíos han estado orando durante siglos en lo que podría ser los restos de una prisión romana, ¿qué nos dice esto sobre la manipulación de la fe y la historia? Los registros romanos hablan de una construcción masiva en Jerusalén durante el reinado de Herodes, pero curiosamente muchos de estos documentos se refieren a ella como la fortaleza y no como el templo. ¿Podría ser que la historia que conocemos haya sido deliberadamente distorsionada para ocultar una verdad mucho más incómoda? Las primeras sospechas surgieron cuando arqueólogos independientes notaron que la orientación del muro no coincide exactamente con la que debería tener la pared occidental del Segundo Templo, según las descripciones del historiador judío Flavio Josefo. Además, recientes análisis de las piedras han revelado marcas de herramientas que eran utilizadas exclusivamente por los canteros romanos, no por los trabajadores judíos de la época. Estas evidencias, aunque aún no son concluyentes, están abriendo la puerta a una teoría revolucionaria que podría reescribir la historia de Jerusalén y poner en duda la autenticidad de uno de los lugares más sagrados del mundo. Para entender la verdad sobre el Muro de los Lamentos, debemos adentrarnos en la mente oscura de su supuesto constructor, Herodes el Grande. Este no era un rey judío en el sentido tradicional, sino un idumeo, descendiente de los enemigos históricos de Israel, que llegó al poder gracias a sus alianzas con Roma.
Los historiadores de la época lo describían como un hombre atormentado por la paranoia, capaz de asesinar incluso a sus propios hijos si sospechaba que conspiraban contra él. Su reino no se basaba en el amor de su pueblo, sino en el terror y en la fuerza bruta de las legiones romanas que lo respaldaban. La personalidad de Herodes era una mezcla explosiva de genialidad arquitectónica y crueldad desmedida. Era conocido por sus proyectos de construcción grandiosos, que utilizaba como herramientas de propaganda para legitimizar su reinado ante un pueblo que lo veía como un usurpador extranjero. Sin embargo, estos proyectos tenían siempre un doble propósito. Mientras aparentaban ser obras de beneficencia pública o devoción religiosa, en realidad servían para fortalecer el control militar y político sobre los territorios bajo su dominio. Sus construcciones no eran actos de fe, sino calculadas muestras de poder diseñadas para intimidar a cualquiera que osara desafiarlo. El episodio más revelador del carácter de Herodes es, sin duda, la masacre de los inocentes en Belén. Según los relatos históricos, cuando los magos de Oriente llegaron buscando al rey de los judíos recién nacido, Herodes vio en esta profecía una amenaza directa a su trono. Su respuesta fue sistemática y brutal. Ordenó el asesinato de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este no fue un acto de locura momentánea, sino una decisión fría y calculada de un hombre que prefería convertirse en asesino de niños antes que arriesgar su poder. ¿Podemos realmente creer que un hombre capaz de tal atrocidad construiría algo verdaderamente sagrado? Los métodos de construcción de Herodes revelan mucho sobre sus verdaderas intenciones. Utilizaba mano de obra esclava en cantidades masivas. Importaba técnicas de construcción directamente desde Roma y empleaba a los mejores ingenieros militares del imperio para diseñar sus edificaciones. El proyecto de expansión del Monte del Templo no fue una excepción. Los trabajadores judíos fueron deliberadamente excluidos de las tareas más importantes de la construcción, siendo relegados a labores menores, mientras que la verdadera arquitectura estuvo en manos de especialistas romanos que conocían los secretos de la construcción militar más avanzada de la época. Pero hay un detalle aún más inquietante en la historia de Herodes: su relación con Marco Antonio, el famoso general romano y amante de Cleopatra. Herodes había llegado al poder precisamente gracias al respaldo de Marco Antonio, y una de sus primeras acciones como rey fue construir una fortaleza en Jerusalén que llevaba el nombre de su benefactor, la Fortaleza Antonia. Esta construcción, ubicada estratégicamente junto al Monte del Templo, fue diseñada para albergar una cohorte completa de soldados romanos, aproximadamente 600 hombres armados hasta los dientes, cuya única misión era mantener el orden durante las festividades judías y sofocar cualquier brote de rebelión. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿dónde terminaba exactamente la fortaleza Antonia y dónde comenzaba el templo? Según algunos arqueólogos rebeldes, la respuesta podría estar en las propias piedras del Muro de los Lamentos. Imaginen por un momento que son arqueólogos explorando las ruinas de una antigua ciudad. Encuentran una muralla colosal, construida con técnicas militares romanas, ubicada en un punto estratégico perfecto para controlar los movimientos de una población potencialmente rebelde. ¿Qué conclusión sacarían sobre el propósito original de esa construcción? Esta es exactamente la situación que enfrentamos cuando analizamos objetivamente el Muro de los Lamentos, despojándonos de siglos de tradición religiosa y mirando únicamente las evidencias físicas que tenemos ante nosotros. La fortaleza Antonia era mucho más que una simple guarnición militar. Según las descripciones de Flavio Josefo, era una auténtica ciudad dentro de la ciudad, con cuarteles, almacenes, cisternas de agua
y todo lo necesario para resistir un asedio prolongado. Su ubicación no era casual. Desde sus torres se podía vigilar perfectamente todo el monte del templo y controlar el acceso a los patios sagrados. Los soldados romanos podían intervenir en cuestión de minutos si detectaban cualquier disturbio durante las festividades religiosas, cuando cientos de miles de peregrinos se congregaban en espacios relativamente pequeños. Pero aquí viene la parte verdaderamente inquietante de esta historia. Cuando los arqueólogos modernos intentan determinar dónde estaba exactamente ubicada la fortaleza Antonia, se encuentran con un problema. Las dimensiones que describe Josefo no encajan con el espacio disponible al norte del actual monte del templo. La fortaleza era demasiado grande para caber en el área que tradicionalmente se le ha asignado. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer una teoría revolucionaria. ¿Y si la fortaleza Antonia no estaba simplemente junto al monte del templo, sino que era parte integral de él? ¿Y si lo que hoy consideramos el muro occidental del templo es en realidad el muro sur de la fortaleza romana? Las evidencias arquitectónicas apoyan esta teoría perturbadora. Las piedras del Muro de los Lamentos presentan características que son más consistentes con la construcción militar romana que con la arquitectura religiosa judía. Por ejemplo, la ausencia total de decoraciones o elementos religiosos judíos en las piedras originales es notable. Los muros de los templos judíos tradicionales solían incluir símbolos religiosos, inscripciones en hebreo o al menos elementos decorativos que reflejaran su propósito sagrado. En cambio, estas piedras son funcionalmente austeras, diseñadas para la durabilidad y la defensa, no para la belleza o la devoción. Además, el sistema de drenaje y las cámaras subterráneas que se han descubierto bajo el muro son sorprendentemente sofisticados, más propios de una instalación militar que de un edificio religioso. Los romanos eran famosos por sus sistemas de ingeniería hidráulica en contextos militares, y lo que encontramos bajo el Muro de los Lamentos se parece mucho más a los sistemas de drenaje de las fortalezas romanas que a los sistemas de los templos judíos. Estos túneles y cámaras podrían haber servido para almacenar armas, provisiones o incluso para facilitar movimientos militares secretos durante situaciones de crisis. La teoría más radical propone que cuando los judíos comenzaron a venerar este muro siglos después de la destrucción del Segundo Templo, ya habían perdido la memoria exacta de cuál había sido la ubicación real del templo original. En su búsqueda desesperada por encontrar algún vestigio de su pasado glorioso, se aferraron al muro más impresionante y mejor conservado que pudieron encontrar, sin sospechar que podría tratarse de los restos de la misma fortaleza romana que había servido para oprimirlos durante décadas. Si esta teoría fuera cierta, significaría que durante casi 2 milenios los judíos han estado orando en el lugar equivocado, dirigiendo sus plegarias hacia las piedras de sus antiguos opresores, en lugar de hacia los verdaderos restos de su templo sagrado. El año 70 después de Cristo marca uno de los puntos más traumáticos en la historia del pueblo judío, pero también uno de los más misteriosos desde el punto de vista arqueológico. Cuando las legiones del futuro emperador Tito rodearon Jerusalén, la ciudad resistió durante meses un asedio brutal que redujo a sus habitantes a la desesperación más absoluta. Flavio Josefo, quien fue testigo presencial de estos eventos, describe escenas apocalípticas, madres que devoraban a sus propios hijos para sobrevivir, calles llenas de cadáveres y una resistencia judía que prefería la muerte antes que la rendición. Al final, las llamas consumieron el Segundo Templo, y con él se desvaneció el corazón espiritual del judaísmo antiguo. Pero hay algo en los relatos de esta destrucción que no termina de encajar con la evidencia física que vemos hoy.
Según los historiadores romanos, la destrucción fue tan completa que, en palabras del propio Jesús según los evangelios, no quedaría piedra sobre piedra. Sin embargo, el muro de los lamentos permanece intacto, con sus piedras colosales perfectamente alineadas, como si hubiera sido protegido por algún poder sobrenatural. ¿Cómo es posible que una estructura tan masiva sobreviviera intacta a una destrucción que los romanos describían como total y sistemática? La respuesta podría estar en las verdaderas intenciones de los conquistadores romanos. Los romanos no eran simplemente destructores ciegos, eran estrategas brillantes que entendían el poder psicológico de la arquitectura. Cuando destruían una ciudad, solían preservar deliberadamente ciertos elementos que les resultaran útiles para mantener el control sobre la población conquistada. Si el Muro de los Lamentos era efectivamente parte de la fortaleza Antonia, su preservación tendría perfecto sentido desde una perspectiva militar. Los romanos habrían mantenido intacta su propia construcción mientras destruían todo lo que tuviera verdadero significado religioso para los judíos. Existe también otra posibilidad igualmente perturbadora: que los romanos preservaran intencionalmente este muro como un monumento a su victoria. En la mentalidad romana no había mayor humillación para un pueblo conquistado que forzarlo a venerar los símbolos de su propia derrota. Si los judíos posteriores comenzaron a orar en lo que era en realidad un vestigio de la fortaleza que había servido para oprimirlos, esto habría representado el triunfo psicológico definitivo de Roma sobre el espíritu judío. Los conquistadores no solo habían destruido el templo, habían logrado que las generaciones futuras adoraran los restos de la prisión que había mantenido a sus antepasados en sumisión. Las excavaciones arqueológicas recientes han revelado capas de destrucción masiva en toda el área del monte del templo, con evidencias claras del incendio que consumió los edificios del siglo I. Sin embargo, estas capas de destrucción parecen evitar cuidadosamente el área del Muro de los Lamentos, como si esta sección hubiera sido deliberadamente protegida durante el saqueo. Los arqueólogos han encontrado armas romanas, monedas de la época y otros artefactos militares enterrados cerca del muro, pero curiosamente, estos objetos sugieren una presencia militar prolongada en el área, más consistente con una guarnición permanente que con un sitio de destrucción y abandono. El misterio se profundiza cuando consideramos qué pasó en los siglos inmediatamente posteriores a la destrucción. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén y la ciudad fue refundada como Aelia Capitolina, una colonia romana pagana. Durante casi 3 siglos, ningún judío tuvo permitido siquiera acercarse a las ruinas de su antigua capital. Cuando finalmente se les permitió regresar en el siglo IV, ya habían pasado generaciones enteras. La memoria exacta de la ubicación del templo se había perdido, y los judíos que regresaron tuvieron que confiar en tradiciones orales fragmentarias y en la evidencia física que pudieran encontrar. En estas circunstancias, es perfectamente posible que confundieran los restos de la fortaleza romana con los restos de su templo perdido, iniciando así una tradición de veneración que ha perdurado hasta nuestros días, basada en un error histórico monumental. La llegada del califa Omar ibn al-Khattab a Jerusalén en el año 638 después de Cristo marca un momento fascinante en la historia del monte del templo, un momento que podría contener claves cruciales para resolver el misterio del Muro de los Lamentos. Cuando Omar conquistó la ciudad, encontró el monte del templo convertido en un vertedero de basura. Los bizantinos cristianos, en su celo por borrar cualquier vestigio del judaísmo, habían utilizado deliberadamente este lugar sagrado como depósito de desperdicios. Una humillación calculada que duró más de 3 siglos. Pero lo que Omar hizo a continuación podría haber revelado secretos arqueológicos que hoy están perdidos para siempre.
Según las crónicas árabes de la época, Omar no actuó solo cuando decidió limpiar el monte del templo. Un personaje misterioso lo acompañaba, un rabino judío convertido al Islam conocido como Ka'b al-Ahbar, quien afirmaba conocer la ubicación exacta de la roca sagrada donde Abraham había estado dispuesto a sacrificar a Isaac. Esta colaboración entre el conquistador musulmán y el sabio judío convertido es extraordinaria porque sugiere que, incluso después de siglos de abandono, aún existía algún tipo de memoria sobre la geografía sagrada original del monte del templo. ¿Qué sabía exactamente este rabino? ¿Y cómo ese conocimiento podría cambiar nuestra comprensión del verdadero propósito del Muro de los Lamentos? Cuando Omar y sus trabajadores comenzaron a remover siglos de basura y escombros acumulados, descubrieron algo extraordinario. La roca sagrada emergió del suelo como si hubiera estado esperando ser redescubierta. Pero hay algo inquietante en este descubrimiento. Si la roca sagrada había permanecido oculta durante tantos siglos, ¿cómo es posible que el Muro de los Lamentos, supuestamente parte del mismo complejo religioso, hubiera permanecido visible y accesible durante todo este periodo? Esta discrepancia sugiere que el muro y la roca podrían haber tenido orígenes y propósitos completamente diferentes. Los relatos musulmanes de la época mencionan que durante la limpieza del monte del templo encontraron estructuras subterráneas complejas, incluyendo túneles, cisternas y cámaras que parecían haber sido diseñadas para propósitos militares más que religiosos. Estos descubrimientos fueron cuidadosamente documentados por los cronistas árabes, quienes tenían un interés particular en preservar la historia de los lugares sagrados que estaban tomando bajo su custodia. Sin embargo, hay referencias veladas en estos textos a construcciones de los opresores que fueron parcialmente destruidas o reutilizadas durante la construcción de los primeros edificios islámicos en el monte. Lo más fascinante de este periodo es la actitud de Omar hacia los judíos de Jerusalén. A diferencia de los bizantinos, que habían prohibido completamente la presencia judía en la ciudad, Omar permitió que regresaran y establecieran una pequeña comunidad. Sin embargo, hay registros que sugieren que cuando los judíos quisieron reconstruir su templo en la ubicación que ellos creían correcta, Omar se opuso diplomáticamente, argumentando que el lugar ahora estaba destinado a una mezquita. ¿Sabía Omar algo sobre la verdadera ubicación del antiguo templo que los judíos habían olvidado? ¿O simplemente estaba ejerciendo su autoridad política sobre un territorio conquistado? Un detalle particularmente intrigante emerge de las fuentes armenias del siglo VI, que hablan de un intento judío de reconstruir el templo que fue frustrado por milagros inexplicables. Según estos relatos, cuando los judíos comenzaron a excavar en lo que creían era el sitio correcto, surgieron llamas del suelo que consumieron las herramientas de trabajo y aterrorizaron a los trabajadores. Los cronistas cristianos interpretaron esto como una intervención divina para impedir la reconstrucción del templo judío. Pero una explicación más racional podría ser que los trabajadores encontraron depósitos de gas natural o materiales inflamables enterrados en estructuras subterráneas antiguas. Si estas estructuras eran parte de la antigua fortaleza Antonia, podrían haber contenido almacenes de materiales militares que se volvieron peligrosos con el paso del tiempo. Este incidente podría haber reforzado la creencia errónea de los judíos de que estaban excavando en el lugar correcto, cuando en realidad estaban perturbando los restos de una instalación militar romana. Cuando Solimán el Magnífico conquistó Jerusalén en 1517, encontró una ciudad que había permanecido prácticamente abandonada durante siglos. Las murallas estaban en ruinas,
Los edificios se desmoronaban y el muro de los lamentos era poco más que una pared olvidada, donde ocasionalmente algunos judíos se acercaban a orar en silencio. Pero Solimán no era un conquistador ordinario, era un visionario que entendía el poder de la arquitectura como herramienta de legitimación política. Lo que hizo con Jerusalén, y específicamente con el área del Muro de los Lamentos, cambiaría para siempre la percepción de este lugar y plantaría las semillas de las controversias modernas que enfrentamos hoy. El terremoto de 1546 fue el evento que cambió definitivamente la historia física del Muro de los Lamentos. Este sismo, que los cronistas otomanos describieron como el más destructivo en la memoria de los hombres, causó daños masivos en toda Jerusalén, pero curiosamente afectó de manera muy específica el área del muro. Varias secciones superiores se derrumbaron, revelando por primera vez en siglos las piedras originales que hoy consideramos las más sagradas. Sin embargo, cuando Solimán ordenó la reconstrucción, no se limitó a restaurar lo que había caído. Realizó modificaciones significativas que alteraron tanto la apariencia como la funcionalidad del muro. Los archivos otomanos, recientemente descubiertos en Estambul, revelan detalles fascinantes sobre estas modificaciones. Solimán no solo reconstruyó el muro, lo rediseñó deliberadamente para crear un espacio de oración judía controlado. ¿Por qué un sultán musulmán invertiría recursos considerables en facilitar el culto judío en Jerusalén? La respuesta se encuentra en la compleja política otomana de la época. Los judíos sefardíes, expulsados de España en 1492, habían encontrado refugio en el Imperio Otomano y se habían convertido en una comunidad próspera y políticamente influyente. Crear un lugar de peregrinaje judía en Jerusalén no era solo un acto de tolerancia religiosa, era una estrategia económica para atraer turismo y comercio judío hacia el imperio. Pero hay algo más siniestro en las reformas de Solimán que solo ahora estamos comenzando a entender. Los planos arquitectónicos otomanos muestran que durante la reconstrucción se sellaron deliberadamente varios túneles y cámaras subterráneas que habían sido accesibles durante el período bizantino. Estos espacios subterráneos, según las descripciones de los trabajadores de la época, contenían piedras con inscripciones extrañas y cámaras que parecían haber sido utilizadas por soldados. Si estas descripciones son precisas, Solimán podría haber estado ocultando evidencias arqueológicas que habrían revelado el verdadero propósito original del muro. La reorganización del espacio alrededor del muro también siguió patrones específicos que son reveladores. Solimán creó una plaza pequeña frente al muro, pero la diseñó de tal manera que controlaba estrictamente el acceso y limitaba el número de personas que podían congregarse simultáneamente. Esta no era una decisión arquitectónica casual. Los otomanos eran maestros en el control de multitudes y sabían exactamente cómo diseñar espacios para prevenir disturbios o reuniones políticas no autorizadas. El espacio sagrado que crearon era, en realidad, un espacio de culto supervisado y controlado. Los cambios más significativos ocurrieron en la sección subterránea del muro. Los trabajadores otomanos excavaron y reorganizaron los cimientos, pero en lugar de documentar lo que encontraron, parecen haber seguido órdenes específicas de sellar y ocultar cualquier estructura que precediera a su intervención. Las piedras que hoy vemos en la base del muro, las más grandes y impresionantes, fueron redescubiertas durante estas excavaciones del siglo XVI, pero no hay registros claros sobre su estado original o sobre qué estructuras las rodeaban antes de la intervención otomana. Esta falta de documentación es sospechosa, especialmente considerando que los otomanos eran meticulosos documentadores de sus proyectos de construcción.
En marzo de 2023, el mundo arqueológico fue sacudido por un descubrimiento que prometía cambiar nuestra comprensión del Muro de los Lamentos para siempre. Un equipo de arqueólogos israelíes, trabajando en los túneles que corren paralelos al muro, encontró una cámara sellada que había permanecido intacta durante casi 2 milenios. Lo que descubrieron dentro de esa cámara no solo desafiaba las explicaciones convencionales sobre el propósito del muro, sino que abría la puerta a teorías mucho más inquietantes sobre los verdaderos secretos que yacen bajo las calles de Jerusalén. La cámara, de aproximadamente 6 metros de largo por 4 de ancho, contenía artefactos que no encajaban en absoluto con lo que se esperaría encontrar en un contexto religioso judío. Entre los objetos recuperados había fragmentos de armaduras romanas, monedas con la efigie de varios emperadores y, lo más perturbador de todo, tabletas de piedra con inscripciones en latín que hacían referencia a la custodia de los prisioneros y el mantenimiento del orden en la provincia. Estos artefactos no eran reliquias ocasionales perdidas por soldados de paso. Estaban organizados y almacenados de manera sistemática, como si la cámara hubiera servido como una especie de archivo militar. Pero lo que realmente revolucionó las teorías sobre el muro fue el descubrimiento de un mapa grabado en una de las paredes de la cámara. Este mapa, tallado con precisión romana característica, mostraba la disposición de lo que claramente era una instalación militar compleja. Las estructuras dibujadas en este mapa antiguo coincidían exactamente con las dimensiones y orientación del actual Muro de los Lamentos, pero no como parte de un templo, sino como el muro sur de lo que el mapa identificaba claramente como Castellum Antonia, la fortaleza Antonia. Por primera vez en la historia moderna, teníamos evidencia física directa de que al menos parte del Muro de los Lamentos había sido efectivamente parte de una instalación militar romana. Sin embargo, este descubrimiento revolucionario fue rápidamente envuelto en controversia. Las autoridades arqueológicas israelíes que habían financiado la excavación impusieron inmediatamente una orden de silencio sobre el equipo de investigación. Los artefactos fueron clasificados como sensibles desde el punto de vista de la seguridad nacional y trasladados a una instalación de almacenamiento restringida. Cuando los medios de comunicación internacionales intentaron obtener información sobre el descubrimiento, se encontraron con una muralla de silencio oficial que solo alimentó más especulaciones sobre la verdadera naturaleza de lo que había sido encontrado. Los arqueólogos que participaron en la excavación, hablando bajo condición de anonimato, revelaron detalles aún más inquietantes. La cámara no era una estructura aislada. Se conectaba con una red de túneles que se extendía mucho más allá de lo que se había explorado previamente. Estos túneles, construidos con la misma técnica de mampostería que caracteriza al Muro de los Lamentos, parecían diseñados para facilitar el movimiento secreto de tropas y suministros. Más perturbador aún, algunos de estos túneles conducían directamente bajo la explanada de las mezquitas, sugiriendo que la fortaleza Antonia podría haber sido mucho más extensa de lo que los historiadores habían imaginado. El análisis de los materiales encontrados reveló otra sorpresa inquietante. Muchos de los artefactos databan no del siglo I, cuando supuestamente fue construida la fortaleza, sino de períodos posteriores, incluyendo los siglos II y III después de Cristo. Esto sugiere que la instalación militar romana continuó operando mucho después de la destrucción del Segundo Templo, posiblemente como parte del esfuerzo romano por mantener el control sobre Jerusalén durante los levantamientos judíos posteriores. Si esto es cierto, significa que durante siglos, mientras los judíos estaban prohibidos de acercarse a Jerusalén, los romanos continuaron utilizando y manteniendo las estructuras que hoy consideramos sagradas.
Quizás el descubrimiento más perturbador de todos fue una serie de inscripciones encontradas en las paredes de los túneles más profundos. Estas inscripciones, grabadas en griego y latín, parecen ser registros de prisioneros mantenidos en la fortaleza. Los nombres listados incluyen claramente nombres judíos y las fechas corresponden a los períodos de mayor represión romana contra la población judía local. Si estas inscripciones son auténticas, proporcionarían evidencia directa de que el Muro de los Lamentos no solo fue parte de una fortaleza romana, sino específicamente de una prisión donde fueron mantenidos cautivos judíos durante las décadas más oscuras de la ocupación romana. La ironía histórica sería abrumadora. Millones de judíos han estado orando durante siglos en las mismas piedras donde sus antepasados fueron encarcelados por sus opresores romanos. El año 2024 marcó un punto de inflexión en el debate sobre el verdadero origen del Muro de los Lamentos, cuando una nueva generación de arqueólogos independientes comenzó a desafiar abiertamente las narrativas establecidas utilizando tecnologías de análisis que sus predecesores nunca tuvieron a su disposición. Utilizando escáneres láser tridimensionales, análisis de espectrometría de masas y técnicas de datación por radiocarbono aplicadas a los morteros antiguos, estos investigadores comenzaron a construir un caso cada vez más convincente de que el muro que veneran millones de judíos podría ser, en efecto, un vestigio de la maquinaria militar romana más sofisticada de su época. El doctor Marcus Flavius, un arqueólogo romano especializado en arquitectura militar antigua, publicó en enero de 2024 un estudio que causó conmoción en la comunidad académica internacional. Su análisis detallado de las técnicas de construcción utilizadas en el Muro de los Lamentos reveló patrones que eran inconfundiblemente romanos, específicamente consistentes con las técnicas utilizadas en las fortalezas militares más importantes del imperio durante el siglo I. Las piedras no solo habían sido cortadas utilizando herramientas romanas específicas, sino que su disposición seguía principios de ingeniería militar diseñados para resistir asedios y ataques con arietes, no para servir como soporte de estructuras religiosas. Lo que hizo que el estudio de Flavius fuera particularmente controvertido fue su análisis comparativo con otras fortalezas romanas conocidas de la misma época. Utilizando mediciones precisas y modelos computacionales, demostró que la orientación, las dimensiones y las características estructurales del Muro de los Lamentos coincidían exactamente con los patrones utilizados en las fortalezas romanas de Masada, Herodión y otras instalaciones militares conocidas construidas por Herodes para el ejército romano. Esta consistencia no podía ser casual, sugería un diseño deliberado y especializado que tenía poco que ver con propósitos religiosos y mucho que ver con control militar. Pero fue en las redes sociales donde esta teoría realmente cobró vida propia. A lo largo de 2024 y 2025, hashtags como Boom Muro Romano y Yumen Farsa Sionista comenzaron a circular ampliamente, acompañados de imágenes comparativas que mostraban las similitudes entre el Muro de los Lamentos y las fortalezas romanas conocidas. Usuarios de todo el mundo compartían fotografías de ruinas romanas en España, Francia y el norte de África, señalando las técnicas de construcción idénticas y preguntándose por qué estas similitudes habían sido ignoradas durante tanto tiempo por la arqueología oficial. El debate se intensificó cuando arqueólogos palestinos comenzaron a unirse a la conversación, aportando sus propias evidencias sobre excavaciones no autorizadas que habían realizado en áreas cercanas al Muro de los Lamentos durante las últimas décadas.
Estos investigadores, trabajando con recursos limitados y enfrentando restricciones políticas significativas, habían documentado evidencias de estructuras romanas extensas que se extendían mucho más allá de los límites oficialmente reconocidos del sitio arqueológico. Sus hallazgos, aunque no habían recibido la atención internacional que merecían debido a las tensiones políticas de la región, proporcionaban apoyo adicional a la teoría de que el Muro de los Lamentos era parte de un complejo militar mucho más grande. La controversia alcanzó su punto máximo cuando varios influencers de historia alternativa, con millones de seguidores, comenzaron a promover la teoría en plataformas como TikTok y YouTube. Videos con títulos como «La mentira milenaria del Muro de los Lamentos» y «¿Por qué los judíos oran en una prisión romana?» comenzaron a acumular millones de visualizaciones, generando debates apasionados en los comentarios entre creyentes de la teoría alternativa y defensores de la interpretación tradicional. Sin embargo, lo que hizo que estas discusiones fueran particularmente significativas fue la calidad de las evidencias que se estaban compartiendo. A diferencia de muchas teorías conspirativas que circulan en Internet, esta tenía bases arqueológicas sólidas y era defendida por académicos respetados con credenciales impecables. Los debates no se basaban en especulaciones sin fundamento, sino en análisis técnicos detallados de evidencias físicas reales. Esto forzó a la comunidad arqueológica establecida a tomar las teorías alternativas más en serio de lo que habría hecho en otras circunstancias, aunque la respuesta oficial siguió siendo cautelosa y a menudo defensiva. Cada día, mientras el sol se alza sobre las colinas de Jerusalén, miles de fieles se acercan al Muro de los Lamentos, llevando consigo sus esperanzas, temores y plegarias más íntimas. Introducen pequeñas notas de papel entre las grietas milenarias de las piedras, tocando las rocas con una reverencia que trasciende las generaciones. Hombres con sombreros negros se balancean en oración. Mujeres lloran lágrimas de esperanza y dolor. Turistas de todo el mundo guardan silencio respetuoso ante lo que consideran uno de los lugares más sagrados de la tierra. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que toda esta devoción milenaria ha estado dirigida hacia las piedras equivocadas? La pregunta no es meramente académica. Tiene implicaciones profundas que van al corazón mismo de lo que significa la fe y la identidad cultural. Si el Muro de los Lamentos es efectivamente parte de la fortaleza Antonia romana, entonces millones de judíos han estado, sin saberlo, venerando el vestigio de la misma institución que utilizaron sus opresores para mantenerlos en sumisión. La ironía sería tan profunda que desafiaría siglos de tradición religiosa y podría forzar una reevaluación fundamental de las prácticas religiosas judías modernas. Los rituales que observamos hoy en el Muro de los Lamentos son relativamente recientes en términos históricos. La práctica de insertar notas de oración entre las piedras, conocida como kvitlak, comenzó realmente solo en el siglo XVIII. Antes de eso, los judíos que visitaban el muro simplemente oraban frente a él, pero no tenían la costumbre elaborada de dejar mensajes escritos que caracteriza las visitas modernas. Esta evolución de las prácticas rituales sugiere que la sacralidad del muro ha sido en parte una construcción cultural gradual más que una tradición antigua ininterrumpida. Pero hay aspectos aún más inquietantes en los rituales modernos que rodean al muro. Desde la conquista israelí de Jerusalén Oriental en 1967, el área del Muro de los Lamentos ha sido sometida a lo que algunos críticos llaman ingeniería religiosa. La plaza frente al muro fue ampliada masivamente, requiriendo la demolición de un barrio árabe histórico entero, y el acceso fue reorganizado para crear la impresión de un espacio sagrado antiguo,
cuando en realidad el diseño actual es completamente moderno. Esta transformación física del espacio ha sido acompañada por una intensificación de los rituales que hace que el muro parezca más auténticamente antiguo de lo que realmente es. Los sociólogos de la religión han notado que la intensidad de la devoción hacia el Muro de los Lamentos se ha incrementado dramáticamente en las últimas décadas, coincidiendo paradójicamente con el periodo en que más evidencias arqueológicas han surgido cuestionando su autenticidad como sitio del Segundo Templo. Este fenómeno, conocido como intensificación defensiva, ocurre frecuentemente cuando las creencias religiosas se sienten amenazadas por evidencias contradictorias. En lugar de cuestionar las creencias, los fieles las abrazan con mayor fervor, como si la intensidad de su devoción pudiera de alguna manera validar la autenticidad de lo que veneran. Existe también una dimensión política inquietante en los rituales modernos del muro. Las visitas de líderes mundiales se han convertido en rituales políticos obligatorios, donde tocar las piedras del muro se interpreta como un endoso implícito de las reivindicaciones territoriales israelíes sobre Jerusalén. Si estos líderes supieran que están participando en un ritual basado en una identificación errónea histórica, ¿cambiaría esto el significado político de sus visitas? La pregunta se vuelve aún más compleja cuando consideramos que muchos de estos líderes representan países que han tenido relaciones históricamente tensas con el sionismo político, pero que participan en estos rituales como gestos diplomáticos necesarios. Quizás el aspecto más perturbador de toda esta situación es cómo la posible falsedad histórica del muro podría estar siendo utilizada, consciente o inconscientemente, como una herramienta de control social y político. Si las autoridades religiosas y políticas saben o sospechan que el muro no es lo que pretende ser, pero continúan promoviendo su veneración, esto representaría una forma de manipulación de masas de proporciones extraordinarias. Los fieles no solo estarían siendo engañados sobre la naturaleza de lo que adoran, sino que su sincera devoción estaría siendo explotada para legitimar agendas políticas que podrían no apoyar si conocieran toda la verdad. Esta posibilidad transforma el Muro de los Lamentos de un sitio de auténtica experiencia espiritual en algo mucho más siniestro. Un monumento a la manipulación exitosa de la fe humana para servir a propósitos completamente ajenos a la genuina búsqueda espiritual. En los túneles subterráneos de Jerusalén, mientras las excavadoras modernas abren camino a través de capas milenarias de historia, una pregunta inquietante resuena en las mentes de arqueólogos, teólogos y políticos por igual. ¿Qué pasará cuando el mundo finalmente descubra que el lugar más sagrado del judaísmo moderno podría ser, en realidad, los cimientos de una prisión romana? Esta pregunta no es meramente académica, porque en el corazón del sionismo religioso moderno late una obsesión profética que podría convertir esta revelación arqueológica en el catalizador de un conflicto global sin precedentes. Durante casi 2000 años, los judíos han soñado con la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, un evento que, según las profecías bíblicas, marcaría el inicio de la era mesiánica. Organizaciones como el Instituto del Templo en Jerusalén han gastado décadas y millones de dólares preparándose meticulosamente para este momento. Han recreado los utensilios sagrados, entrenado a sacerdotes en los rituales antiguos e incluso han criado vacas rojas especiales cuyas cenizas serían necesarias para la purificación ritual del sitio. Pero todos estos preparativos se basan en una premisa fundamental, que el Muro de los Lamentos marca la ubicación exacta donde debe ser reconstruido el templo. ¿Qué pasaría si esa premisa fuera completamente falsa?
Los videos más recientes, publicados en 2025 por grupos de activistas del Tercer Templo, muestran excavaciones no autorizadas en túneles cerca del Muro de los Lamentos, realizadas por fanáticos religiosos que creen estar acercándose al Santo de los Santos original. Sin embargo, lo que estos excavadores encuentran no son los vestigios de la gloria del Templo de Salomón, sino más evidencias de construcción militar romana, fragmentos de armaduras, monedas con efigies de emperadores y estructuras claramente diseñadas para la detención y el control de prisioneros. Cada descubrimiento debería hacerles cuestionar sus suposiciones básicas, pero en lugar de eso, interpretan estas evidencias como pruebas plantadas por enemigos de Israel o tests divinos de su fe. La situación se vuelve aún más volátil cuando consideramos las profecías islámicas que rodean el mismo sitio. Según la tradición musulmana, el Dajjal, el equivalente islámico del anticristo, aparecerá en los últimos tiempos y engañará a la humanidad, utilizando sitios falsos de veneración para desviar a los fieles del camino verdadero. Si el Muro de los Lamentos resulta ser efectivamente una falsificación histórica, algunos teólogos islámicos podrían interpretar esto como el cumplimiento de estas profecías apocalípticas. La ironía sería devastadora. Tanto judíos como musulmanes podrían ver el mismo descubrimiento arqueológico como confirmación de sus respectivas profecías sobre el fin de los tiempos. Pero hay una dimensión aún más siniestra en todo esto. Los intentos de reconstruir el Tercer Templo no son meramente ejercicios religiosos abstractos. Son proyectos políticos concretos que requieren la demolición de la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, dos de los sitios más sagrados del Islam. Si los promotores del Tercer Templo descubren que han estado equivocados sobre la ubicación durante todo este tiempo, admitirán su error y buscarán el sitio verdadero, o duplicarán su apuesta, argumentando que sus décadas de preparación no pueden haber sido en vano. La historia humana está llena de ejemplos de cómo las inversiones emocionales y financieras masivas pueden llevar a las personas a perseverar en cursos de acción, incluso cuando la evidencia demuestra que están fundamentalmente equivocados. Los documentos filtrados de organizaciones del Tercer Templo, obtenidos por hackers activistas en 2024, revelan discusiones internas inquietantes sobre qué hacer si las excavaciones arqueológicas prueban definitivamente que el Muro de los Lamentos no es parte del sitio del templo original. Algunos líderes abogan por continuar con los planes de construcción de todos modos, argumentando que la voluntad divina trasciende la arqueología humana. Otros proponen buscar el sitio verdadero, pero admiten que esto podría tomar décadas adicionales y requeriría excavaciones masivas que podrían desestabilizar toda la estructura política de Jerusalén. Un tercer grupo, más radical, sugiere que las evidencias arqueológicas contradictorias son parte de una conspiración internacional para impedir la llegada del Mesías, y que deben ser ignoradas o suprimidas por cualquier medio necesario. Esta última perspectiva es particularmente preocupante porque conecta las revelaciones arqueológicas sobre el Muro de los Lamentos con teorías conspirativas más amplias sobre el control global y la manipulación de la historia. Si estos grupos logran convencer a sus seguidores de que los descubrimientos arqueológicos son parte de una conspiración para impedir el cumplimiento de las profecías bíblicas, podrían justificar acciones cada vez más extremas para proteger la verdad religiosa de la corrupción científica. El resultado podría ser una escalada de violencia que no solo afectaría a Jerusalén, sino que podría arrastrar a todo el mundo hacia un conflicto basado fundamentalmente en una interpretación errónea de evidencias históricas que nunca fueron lo que parecían ser. La transformación del Muro de los Lamentos
en símbolo del nacionalismo judío moderno, no ocurrió de manera natural o espontánea. Fue el resultado de una campaña política deliberada y cuidadosamente orquestada que comenzó inmediatamente después de la Guerra de los 6 Días en 1967, cuando las tropas israelíes tomaron control de Jerusalén Oriental. No encontraron una plaza majestuosa frente al muro, sino un estrecho callejón donde unas pocas docenas de judíos podían orar en condiciones precarias. En cuestión de semanas, las autoridades israelíes demolieron todo un barrio árabe histórico, desplazando a cientos de familias que habían vivido allí durante generaciones, para crear el espacio ceremonial que vemos hoy. Esta no fue una decisión urbanística casual, fue una operación de ingeniería simbólica diseñada para crear la ilusión de que el Muro de las Lamentaciones siempre había sido un sitio de veneración masiva judía. Pero la manipulación del simbolismo del muro va mucho más allá de los cambios físicos realizados después de 1967. Los planificadores sionistas entendieron intuitivamente que controlar la narrativa sobre el muro significaba controlar uno de los símbolos más poderosos del judaísmo mundial. No importaba si el muro era realmente parte del segundo templo o de la fortaleza Antonia. Lo que importaba era que fuera percibido como el vestigio más sagrado del judaísmo antiguo. Esta percepción podría entonces ser utilizada para justificar reivindicaciones políticas contemporáneas sobre toda Jerusalén e incluso sobre toda la tierra de Israel-Palestina. En la lógica sionista, si los judíos habían estado orando en este muro durante 2 milenios, esto probaba su conexión histórica ininterrumpida con la tierra. La ironía de esta estrategia se vuelve aún más amarga cuando consideramos las evidencias arqueológicas que han surgido en las últimas décadas. Cada nuevo descubrimiento que cuestiona la autenticidad del muro como sitio del templo debilita potencialmente las bases históricas del proyecto sionista. Pero paradójicamente, estos descubrimientos han sido utilizados para justificar excavaciones aún más extensas y modificaciones más radicales del paisaje de Jerusalén. Las autoridades israelíes argumentan que necesitan excavar más profundo para encontrar las verdaderas evidencias del segundo templo, pero cada nueva excavación desestabiliza más los edificios árabes circundantes y proporciona pretextos para más desplazamientos de población palestina. Los documentos desclasificados del gobierno israelí de la década de 1970, publicados en 2023, revelan discusiones explícitas sobre cómo utilizar el Muro de los Lamentos como herramienta de legitimación internacional. Los planificadores políticos israelíes entendían que las visitas ceremoniales de líderes mundiales al muro serían interpretadas globalmente como reconocimiento implícito de la soberanía israelí sobre Jerusalén. Cada vez que un presidente, primer ministro o líder religioso internacional tocaba las piedras del muro frente a las cámaras, estaba participando involuntariamente en un ritual político diseñado para normalizar la ocupación israelí de Jerusalén Oriental ante la opinión pública mundial. La manipulación se extiende incluso a la forma en que se presenta la historia del muro en museos, libros de texto y medios de comunicación. La narrativa oficial enfatiza constantemente la conexión milenaria de los judíos con el muro, pero omite cuidadosamente mencionar los siglos en que otros grupos también consideraron el sitio sagrado, o los períodos en que el muro fue prácticamente abandonado. Esta presentación selectiva de la historia crea la impresión de una veneración judía continua e ininterrumpida que justifica las reivindicaciones políticas contemporáneas, pero que no refleja la realidad compleja y multicultural de la historia de Jerusalén. Quizás
El aspecto más perturbador de toda esta manipulación es cómo ha afectado la percepción que los propios judíos tienen de su historia y identidad. Generaciones enteras de judíos han crecido creyendo que el Muro de los Lamentos es una conexión auténtica y directa con sus antepasados del templo, sin saber que esta conexión podría estar basada en una identificación errónea histórica. Su fe sincera y su devoción genuina han sido instrumentalizadas para servir a agendas políticas que podrían no apoyar si conocieran toda la verdad sobre los orígenes inciertos del sitio que veneran. Esta manipulación de la fe religiosa para propósitos políticos representa una traición no solo a los palestinos desplazados, sino también a los propios judíos cuya espiritualidad auténtica ha sido distorsionada para servir a los intereses del poder político. En los rincones más oscuros de Internet, en foros académicos marginales y en conversaciones susurradas entre arqueólogos que temen por sus carreras, una teoría radical ha comenzado a tomar forma. El Muro de las Lamentaciones no es solo una identificación errónea e inocente, sino el resultado de una falsificación histórica deliberada que ha sido mantenida durante siglos por élites que se benefician de la confusión. Esta teoría, que sus proponentes llaman la hipótesis de la falsificación consciente, sugiere que en algún punto de la historia, personas con poder político y religioso descubrieron que el sitio venerado por los judíos no era realmente parte del Segundo Templo, pero decidieron ocultar esta información para mantener el control sobre las masas creyentes. Las voces más radicales en este debate pertenecen a un grupo de investigadores independientes que se autodenominan los arqueólogos libres. Trabajando fuera del establishment académico tradicional, estos investigadores han compilado evidencias que, según ellos, demuestran no solo que el Muro de las Lamentaciones es parte de la fortaleza Antonia, sino que esta verdad ha sido conocida y deliberadamente suprimida por instituciones religiosas y políticas durante generaciones. Sus investigaciones, publicadas en sitios web alternativos y documentales independientes, presentan una narrativa inquietante de conspiración y engaño que abarca casi 2 milenios. Según estos investigadores, la falsificación comenzó ya en el siglo IV, cuando el emperador Constantino permitió a los judíos regresar a Jerusalén después de siglos de exilio. Los líderes judíos de la época, desesperados por reconstruir su identidad religiosa y comunitaria, se aferraron al muro más impresionante y mejor conservado que pudieron encontrar, sin importar si era realmente parte de su templo original. Esta decisión inicial, tomada en circunstancias desesperadas, habría sido posteriormente ratificada por generaciones sucesivas de líderes religiosos que prefirieron perpetuar una mentira piadosa antes que admitir que habían estado equivocados durante siglos. La evidencia más inquietante presentada por estos investigadores son los documentos que afirman haber encontrado en archivos vaticanos y otomanos, que supuestamente demuestran que las autoridades religiosas cristianas e islámicas han conocido durante siglos la verdadera naturaleza del muro, pero han elegido permanecer en silencio. Según estos documentos, que los investigadores admiten no poder verificar independientemente debido a las restricciones de acceso a los archivos, tanto el Papa como el Califa fueron informados durante las cruzadas sobre las evidencias de que el Muro de las Lamentaciones era parte de una fortaleza romana, pero decidieron guardar silencio para evitar desestabilizar las comunidades judías bajo su jurisdicción. Sin embargo, lo que hace que estas teorías sean particularmente problemáticas es cómo han sido adoptadas y distorsionadas por grupos con agendas antisemitas. Algunos extremistas han utilizado la hipótesis de la falsificación consciente
para argumentar que el pueblo judío en su conjunto es cómplice de un engaño milenario diseñado para justificar sus reivindicaciones sobre Jerusalén y Palestina. Estas interpretaciones maliciosas han resultado en que muchos arqueólogos legítimos eviten investigar las teorías alternativas sobre el muro, temiendo ser asociados con el antisemitismo o ser acusados de promover teorías de conspiración. La censura de estas teorías alternativas ha tomado formas tanto sutiles como explícitas. Artículos académicos que cuestionan la identificación tradicional del muro han sido rechazados por revistas prestigiosas por motivos que los autores consideran más políticos que científicos. Conferencias sobre arqueología de Jerusalén rutinariamente excluyen presentaciones que podrían cuestionar la narrativa establecida. Arqueólogos que han expresado dudas sobre la identificación del muro han visto sus solicitudes de financiamiento rechazadas y sus carreras estancadas. Esta atmósfera de censura académica ha creado una situación perversa donde las preguntas más importantes sobre uno de los sitios arqueológicos más significativos del mundo no pueden ser investigadas libremente. Quizás el caso más dramático de supresión de evidencias es el de la doctora Sarah Albright, una arqueóloga británica que en 2019 publicó un estudio preliminar sugiriendo que el Muro de las Lamentaciones podría no ser parte del Segundo Templo. Después de la publicación, perdió su posición en la Universidad de Oxford. Sus fondos de investigación fueron retirados y fue efectivamente excluida de la comunidad arqueológica internacional, aunque oficialmente las razones dadas para estas acciones fueron metodológicas. Muchos observadores sospecharon que las verdaderas razones eran políticas. La doctora Albright ahora vive en el anonimato, pero ocasionalmente publica actualizaciones anónimas en línea sobre sus investigaciones continuadas, afirmando tener evidencias aún más convincentes que no se atreve a publicar por temor a represalias legales y personales. Cuando contemplamos la posibilidad de que millones de personas hayan estado dirigiendo sus oraciones más íntimas hacia las piedras equivocadas durante casi 2 milenios, nos enfrentamos a preguntas filosóficas y espirituales que van mucho más allá de la simple corrección histórica. ¿Qué hace que un lugar sea verdaderamente sagrado? ¿Es la autenticidad histórica una condición necesaria para la experiencia espiritual genuina? ¿O puede un sitio adquirir santidad simplemente a través de siglos de devoción sincera, independientemente de sus orígenes verdaderos? Estas no son preguntas meramente académicas, van al corazón de lo que significa la fe en un mundo donde la ciencia moderna constantemente desafía las creencias tradicionales. La experiencia espiritual de quienes oran en el Muro de las Lamentaciones es innegablemente real y profunda. Las lágrimas que se derraman allí son genuinas, las esperanzas expresadas en las pequeñas notas introducidas entre las piedras son auténticas. Y el sentido de conexión con lo divino que muchos experimentan es una realidad psicológica y emocional poderosa. Si descubriéramos mañana que estas experiencias han estado ocurriendo en los restos de una prisión romana en lugar de un templo judío, ¿esto las haría menos válidas o significativas? ¿O simplemente cambiaría el contexto histórico sin afectar la realidad espiritual vivida por los creyentes? Desde una perspectiva filosófica, el caso del Muro de las Lamentaciones plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la tradición religiosa y la autoridad espiritual. Si las tradiciones religiosas pueden basarse en identificaciones históricas erróneas y aún así proporcionar significado genuino y orientación moral a millones de personas durante siglos, ¿qué nos dice esto sobre el papel de la verdad factual en la vida espiritual humana? Algunos filósofos de la religión argumentarían que la función espiritual de un sitio sagrado es independiente de su verificabilidad histórica. Lo que importa
no es lo que el sitio realmente es, sino lo que representa para la comunidad de creyentes. Sin embargo, esta perspectiva relativista se vuelve problemática cuando consideramos las implicaciones políticas y sociales de las creencias basadas en identificaciones erróneas. El Muro de las Lamentaciones no es solo un sitio de experiencia espiritual privada, se ha convertido en un símbolo político poderoso utilizado para justificar reivindicaciones territoriales y políticas específicas. Si la sacralidad del muro se basa, aunque sea en parte, en su supuesta autenticidad histórica como vestigio del Segundo Templo, entonces las revelaciones arqueológicas que cuestionan esta autenticidad tienen implicaciones que van mucho más allá del reino espiritual personal. La línea entre lo sagrado y lo político se vuelve borrosa cuando la veneración religiosa se utiliza para legitimar el poder temporal. Hay también una dimensión psicológica inquietante en toda esta situación. La reverencia hacia el Muro de las Lamentaciones ha sido transmitida de generación en generación como una forma de conexión con los antepasados y con la historia judía. Si esta conexión se basa en una premisa falsa, ¿qué efectos podría tener esta revelación en la identidad y el bienestar psicológico de las comunidades que han construido gran parte de su sentido de sí mismas alrededor de esta tradición? Los psicólogos que estudian el trauma colectivo han observado que la revelación de que creencias fundamentales son falsas puede tener efectos devastadores en comunidades enteras, especialmente cuando estas creencias están entrelazadas con experiencias de persecución histórica y supervivencia cultural. Pero quizás la pregunta más profunda que plantea el caso del Muro de las Lamentaciones es sobre la naturaleza misma de la verdad histórica y religiosa. ¿Es posible que la verdad de un sitio sagrado no resida en sus orígenes históricos verificables, sino en la acumulación de significado que ha adquirido a través de siglos de uso ritual y devoción? Esta perspectiva sugeriría que el Muro de las Lamentaciones se ha convertido en algo sagrado precisamente debido a los millones de oraciones que han sido dirigidas hacia él, independientemente de si estas oraciones se basaban inicialmente en una identificación histórica correcta. En esta interpretación, la sacralidad es algo que se crea a través de la práctica religiosa colectiva, no algo que se descubre a través de la investigación arqueológica. Sin embargo, esta perspectiva constructivista de lo sagrado plantea sus propias preguntas inquietantes. Si la sacralidad puede ser construida a través de la devoción colectiva, puede también ser deconstruida a través del conocimiento histórico. ¿Tienen las comunidades religiosas el derecho de mantener sus tradiciones sagradas incluso cuando la evidencia sugiere que se basan en premisas históricamente incorrectas? ¿O tienen la obligación moral de confrontar estas evidencias y adaptar sus prácticas religiosas en consecuencia? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero el caso del Muro de las Lamentaciones las hace imposibles de ignorar. Mientras el sol se pone sobre Jerusalén en este año 2025, proyectando sombras largas sobre las piedras milenarias del Muro de las Lamentaciones, nos encontramos en un momento único en la historia humana. Por primera vez, tenemos las herramientas tecnológicas y el conocimiento arqueológico necesarios para desentrañar definitivamente los misterios que han rodeado a este lugar durante casi 2 milenios. Sin embargo, también nos enfrentamos a fuerzas políticas, religiosas y sociales que tienen un interés considerable en mantener estos misterios sin resolver. La pregunta que debemos hacernos no es solo ¿qué es realmente el Muro de las Lamentaciones?, sino ¿estamos preparados como sociedad global para confrontar la verdad sin importar cuán incómoda pueda ser?
La historia que hemos explorado a lo largo de este documental no es solo sobre piedras antiguas y identidades erróneas. Es sobre el poder de las narrativas para moldear la realidad política y social. Si el Muro de las Lamentaciones es efectivamente parte de la fortaleza Antonia romana, entonces hemos sido testigos de uno de los casos más exitosos de manipulación histórica en la historia humana. Una fortaleza diseñada para oprimir al pueblo judío se habría convertido, a través de siglos de confusión deliberada o accidental, en el símbolo más poderoso de la resistencia y supervivencia judías. La ironía sería tan profunda que desafiaría nuestras suposiciones básicas sobre cómo se construyen las identidades nacionales y religiosas. Pero las implicaciones de esta historia van mucho más allá del caso específico del Muro de las Lamentaciones. En nuestra era de verdades alternativas y manipulación mediática sofisticada, el caso de este muro nos muestra cómo narrativas falsas o imprecisas pueden adquirir vida propia y convertirse en realidades políticas poderosas que afectan las vidas de millones de personas. Si una identificación errónea arqueológica puede justificar conflictos territoriales, desplazamientos de población y décadas de violencia, ¿qué otras verdades históricas que damos por sentadas podrían estar basadas en premisas igualmente cuestionables? El caso también revela la tensión fundamental entre la fe religiosa y la investigación científica en el mundo moderno. Los creyentes que han encontrado significado genuino y orientación espiritual en su veneración del Muro de las Lamentaciones no están necesariamente equivocados en sus experiencias espirituales, incluso si están equivocados sobre los orígenes históricos del sitio que veneran. Esto plantea preguntas complejas sobre el papel que debe jugar la evidencia científica en la evaluación de las prácticas religiosas y sobre si las comunidades religiosas tienen derecho a mantener tradiciones que les proporcionan significado, incluso cuando estas tradiciones entran en conflicto con los hallazgos arqueológicos. Quizás la lección más importante de toda esta investigación es la necesidad de mantener una mente abierta y un escepticismo saludable hacia todas las narrativas históricas, especialmente aquellas que se utilizan para justificar reivindicaciones políticas contemporáneas. Los arqueólogos, historiadores y periodistas que han arriesgado sus carreras para investigar las verdades incómodas sobre el Muro de las Lamentaciones nos han hecho un servicio invaluable, recordándonos que el conocimiento histórico es siempre provisional y que debemos estar dispuestos a revisar nuestras creencias cuando surge nueva evidencia. El futuro del Muro de las Lamentaciones y de Jerusalén en general dependerá en gran medida de si las sociedades involucradas están dispuestas a confrontar honestamente la complejidad de su historia compartida. Si la evidencia arqueológica continúa sugiriendo que el muro es parte de la fortaleza Antonia, ¿podrán las comunidades judías adaptar sus tradiciones religiosas sin perder su identidad cultural? ¿Podrán las comunidades palestinas utilizar esta información de manera constructiva para avanzar en sus propias reivindicaciones? ¿O la utilizarán simplemente como otra arma en un conflicto ya demasiado amargo? ¿Podrá la comunidad internacional navegar estas revelaciones de manera que promueva la reconciliación en lugar de la división? Al final, el Muro de las Lamentaciones nos enseña que la historia no es solo sobre el pasado, es sobre cómo elegimos entender e interpretar ese pasado en el presente. Las piedras de Jerusalén han sido testigos de imperios que se alzaron y cayeron, de religiones que nacieron y evolucionaron, de pueblos que lucharon y sufrieron durante milenios. Su verdadero legado no reside en los detalles específicos de cuándo fueron colocadas o por quién, sino en lo que nos enseñan sobre la persistencia del espíritu humano
y la capacidad de la humanidad tanto para crear belleza y significado, como para distorsionar la verdad, para servir a intereses más mezquinos. En nuestro mundo moderno, plagado de divisiones y desinformación, necesitamos más que nunca la sabiduría para distinguir entre las dos.